Buenos días. Hoy vamos a dar inicio al bloque número 2 de la clase teórica 3 dedicada al arte de la antigua Grecia, y en particular en este bloque vamos a trabajar sobre el periodo que denominamos de la Grecia clásica, la época clásica, que, como dijimos en el bloque pasado, comienza hacia el 480 a.C. y culmina en el 323 a.C., que es el momento en que muere Alejandro Magno. Las principales características de este periodo clásico, retomando el texto de Hipólito que trabajamos en el bloque anterior, van a ser, en primer lugar, la victoria de los griegos sobre los persas, esas guerras médicas que dijimos que dieron comienzo al periodo clásico y que culminaron con una victoria de la coalición de las ciudades griegas, es decir, de la unión de las ciudades griegas contra ese gran imperio asiático, van a fortalecer la confianza de los griegos en que el orden ha triunfado sobre el caos, ¿sí? Y va a fortalecer también su autoconfianza en cuanto a que estas pequeñas ciudades van a triunfar sobre un enorme imperio, ¿sí? A su vez, esto va a reforzar la confianza en las capacidades del ser humano. Por esto es una época de antropocentrismo, ese antropocentrismo que ya veíamos en la época arcaica, pero que se va a fortalecer aún más durante el periodo clásico, y que lo vamos a ver tanto en las artes como en la filosofía. Por otra parte, vamos a ver cómo se van gestando durante este periodo conflictos entre dos de las principales ciudades griegas, que son Atenas y su sistema político democrático, y Esparta, ¿sí? Que es una ciudad que mantiene el sistema monárquico. Sin embargo, vamos a ir viendo también cómo Atenas se va convirtiendo en la potencia hegemónica dentro de Grecia, en la ciudad más poderosa. Este conflicto con Atenas y Esparta va a culminar en las denominadas guerras del Peloponeso, que van a debilitar fuertemente a ambas ciudades. Y en último lugar, lo que vamos viendo es el surgimiento y el fortalecimiento de un sistema político que es nuevo, que es la democracia, que se está generando en Atenas. ¿Sí? ¿Qué significaba esta democracia? Democracia, ustedes saben que significa el gobierno del pueblo, kratos de gobierno y demos del pueblo. Y este sistema implicaba la intervención de todos los ciudadanos en las cuestiones públicas que atañían a esta ciudad-estado. Por supuesto, cuando hablamos de ciudadanos, no hablamos de todos los habitantes de la polis, sino aquellos que tenían ciertas condiciones particulares. Ser hombres, o sea, las mujeres no eran ciudadanas, y no ser esclavos principalmente, ¿sí? Una aclaración interesante es que cuando hablamos de periodo clásico nos estamos refiriendo a una concepción histórica del concepto de lo clásico, ¿sí? Hay distintas maneras de usar esta palabra. Podemos usarla, dice Hipólito, en un sentido cualitativo, en un sentido estilístico o en un sentido histórico. El sentido cualitativo se refiere a aquello que es lo mejor en su clase. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos la música clásica o esta obra de literatura es un clásico, nos referimos a aquello que ya está consagrado y que es uno de los mejores ejemplares en su forma, ¿sí? Cuando ese es el sentido cualitativo, de calidad. El sentido estilístico se refiere a ciertas características que apelan a un lenguaje donde lo que prima es lo racional, lo simétrico, lo proporcional, esa idea de belleza que venía de la antigüedad clásica, ¿sí? Pero que va a seguir estando vigente en distintos momentos de la historia del arte. Por otro lado, cuando decimos que lo clásico puede tener un sentido histórico, que es el que estamos utilizando ahora, es cuando se refiere a un periodo determinado de la antigüedad griega, es decir, a este periodo que acabamos de caracterizar y que va desde el siglo V hasta finales del siglo IV, e incluso se puede usar en un sentido histórico para identificar a toda la antigüedad, ¿sí? Tanto a Grecia como a Roma.
En este sentido de clasicismo es que lo vamos a ver recuperado también en el Renacimiento, en el siglo XVIII. Entonces, tres conceptos. Cualitativo refiere a la calidad, estilístico se refiere a una determinada forma de concebir la belleza, básicamente, y el sentido histórico, que es el que estamos usando en esta clase, que se refiere a este periodo caracterizado por el antropocentrismo, por la hegemonía de Atenas, el conflicto entre las polis y por esta nueva autoconfianza que genera la victoria sobre los persas durante las guerras médicas. En este contexto vamos a ir viendo cómo se transforman las artes en el periodo clásico. Principalmente nos vamos a centrar ahora en la cuestión de la figura humana. En el último bloque habíamos analizado cómo se da esta transformación en los kuroi arcaicos para ir desde estas figuras sumamente rígidas, sumamente hieráticas, que recibían la influencia de la técnica egipcia, hacia formas con una cada vez mayor naturalidad. Y habíamos llegado hasta esta imagen del joven de Critios, que justamente se hizo esta escultura en el 480, este momento que marcamos como el paso de la época arcaica a la época clásica, y que había adquirido mayor naturalidad gracias, en primer lugar, a este trabajo sobre la volumetría que daba mayor verosimilitud a los músculos, a la forma humana. También recortándole el pelo para evitar esas cuentas tan esquemáticas que habíamos visto en el Curos de Anavisos. Y también, y esto no lo habíamos señalado, con el cambio de la posición. Esto es muy importante, ya que el peso de la escultura se inclina más sobre una pierna, levantando levemente la cadera, y esto le da mucho mayor dinamismo y por lo tanto una mayor naturalidad a la escultura que la que veíamos en los kuroi anteriores. El material aquí, sin embargo, sigue siendo la piedra primero y luego el mármol, ¿sí? ¿Cuál es el problema?, dice Susan Woodford, que en esta búsqueda de naturalidad, el material limitaba las posibilidades de los escultores griegos. Por eso, en el periodo clásico, se va a empezar a trabajar sobre un nuevo material que va a permitir seguir indagando sobre esta cuestión de las figuras cada vez más naturalistas. Y ella empieza trabajando sobre esta figura que vemos a la izquierda, que es Zeus o Poseidón, hay debates sobre qué dios está representando, que está trabajada con la técnica de la cera fundida y está trabajada en bronce. Yo les voy a dejar un link en la actividad de esta lección para que ustedes puedan ver en qué consiste esta técnica, ya que es muy difícil de explicar si no nos podemos ver. Lo cierto es que el bronce era mucho más flexible y a diferencia del mármol no se quebraba con tanta frecuencia y permitía, por lo tanto, cambiar la posición de esos kuroi tradicionales. Es así que el Zeus o Poseidón levanta los brazos en una actitud de estar tirando la lanza, justo en el momento de estar tirando la lanza. Y además abre las piernas, ¿sí? Algo que no habíamos visto hasta entonces. Eso es posible por la fuerza tensora del bronce, ¿sí? Porque la escultura ya no se quiebra. Vamos a ver que muchas de las esculturas griegas a partir de este momento, la mayoría, van a ser de bronce. Sin embargo, nosotros las podemos ver en representaciones en mármol porque son copias romanas de las obras griegas lo que nos han quedado. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el discóbolo, que es la imagen que tienen a la derecha, los romanos le agregaron un soporte porque reproducían estas imágenes en mármol y estas imágenes originales no estaban pensadas para el mármol, sino para el bronce y por lo tanto se quebraban. Entonces era necesario colocarle este soporte. Cuando ustedes vean el soporte es porque se trata de una copia romana de las obras griegas. Y volviendo al Poseidón. Ahora tenemos entonces una figura en un momento pleno de la acción, en el momento justo de estirar la lanza, con los brazos extendidos y las piernas abiertas, con una volumetría del cuerpo, una volumetría que le da mucho naturalismo al cuerpo.
Sin embargo, mantiene esa frontalidad que habíamos visto en los kuroi primitivos, ¿sí? Es decir, tiene un punto de vista privilegiado, está pensada para que la veamos de frente únicamente. ¿Cuál es el problema aquí, según lo que señala Susan Goodford? Bien, que este Poseidón, que está en el momento pleno de tirar la lanza, tiene un rostro impasible, no parece que está haciendo ningún esfuerzo. Eso le quitaba verosimilitud al hecho de que estuviera haciendo un movimiento, ¿sí? El mismo problema lo vamos a ver en el discóbolo de Mirón, a la derecha de ustedes. El discóbolo está en el momento justo de tirar el disco. Y sin embargo, fíjense la cara, la expresividad que tiene, que es ninguna, ¿sí? No parece estar haciendo ningún esfuerzo. Así, si bien la imagen es muy verosímil en cuanto a la representación del cuerpo, no lo es en cuanto a que no está representando el esfuerzo que implica el movimiento, ¿sí? Ambas imágenes, además, resultan equilibradas, mantienen esta idea de perfección, esta idea de belleza joven, pero ya no recurren a un concepto que había sido fundamental para los kuroi, que es la idea de simetría. Ya no podemos trazar un eje a partir del cual las formas se repiten, sino que el equilibrio se logra mediante formas más complejas, ¿sí? Es un equilibrio que tiene en cuenta tanto las formas como los vacíos. Allí existe un eje a partir del cual se equilibran las formas. Por ejemplo, la cabeza del discóbolo está haciendo un equilibrio con el disco, ¿sí? Incluso podemos trazar ciertos ejes, ¿sí?, que generan ese equilibrio. Uno que se abre hacia la derecha y otro que se abre hacia la izquierda. Y también los espacios vacíos, por ejemplo, el triángulo que se genera debajo del brazo en las piernas del lado izquierdo se equilibra con el triángulo que se genera del lado derecho a partir de la forma del brazo con la forma del torso y de la pierna. Es decir, la idea de equilibrio se está manteniendo, pero es un equilibrio bastante más complejo que no recurre a la simetría, sino más bien a un juego de formas y de vacíos. ¿Por qué se da esta representación idealizada de las figuras humanas? ¿Por qué existe todo este razonamiento que le da un orden igualmente matemático a las formas? Bueno, porque en realidad lo que predomina en este antropocentrismo griego es el idealismo. Es esto de querer representar al hombre, en este caso más que nada hombre, porque vamos a ver que las figuras son principalmente masculinas, al hombre perfecto, al hombre joven y con una belleza idealizada. A eso es lo que llamamos idealismo. Y si bien Susan Goodford está haciendo hincapié en la cuestión naturalista, o sea, en la representación verosímil del cuerpo humano, esto no implica que las formas no sigan siendo ideales. Y de allí que todos los que veamos representados, por más que sean hombres de mayor edad, como en el caso de Zeus o Poseidón, siguen manteniendo los rasgos jóvenes, sobre todo en la representación del cuerpo. Esta belleza ideal la vamos a ver consagrada en la época clásica en lo que Susan Goodford denomina la solución clásica, que fue la que dio Policleto a partir de esta obra de arte que vimos ya en la primera clase, cuando estábamos analizando qué era arte y qué era artesanía, que recibió de nombre el doríforo, es decir, el portador de la lanza, ¿sí? El doríforo introduce ciertos cambios a nivel de la posición, de la pose, de la escultura, que llevan al mayor grado de naturalismo posible dentro de esta belleza ideal, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Mediante una nueva posición que es la que se denomina contraposto, que genera un juego de miembros tensionados y de miembros relajados
que genera un equilibrio sin recurrir a la simetría estricta como habíamos visto en los Kuroe. Este equilibrio no implica una posición de tensión, como habíamos visto tanto en el Doríforo como en el Zeus, sino una postura relajada, ¿sí? Y esto es lo que le da naturalidad. El hecho de que parece que está en una posición relajada. Y los invito a que ustedes en su casa, donde nadie los ve, donde no les da vergüenza, traten de imitar la posición del Doríforo y vean cómo se equilibra la fuerza entre los distintos miembros e incluso entre la posición de la cabeza. ¿Por qué decimos que sigue siendo una belleza ideal? Porque sigue aplicándose esta cuestión matemática de la cual hablábamos. En primer lugar, un sistema de proporciones. Y de hecho, Policleto va a teorizar sobre cómo debe ser la belleza ideal del cuerpo humano en una obra que se llama El Canon, ¿sí? Que fue utilizada durante muchos años, en el cual decía que para que el cuerpo sea perfecto es necesario que la cabeza entre 7 veces en el cuerpo, ¿sí? Era una fórmula de proporciones que debía respetarse para lograr esa belleza ideal. A su vez, se mantenían otras cuestiones que tenían que ver con este ideal matemático, como la proporción áurea, que también es un sistema de proporciones según el cual la parte más grande de ya sea un templo, ya sea una escultura, es a la totalidad, como la parte más pequeña es a la más grande. Los invito luego a reflexionarlo y a hacer las fracciones correspondientes para entenderlo mejor. Este sistema, proporción áurea significa proporción de oro, se aplicaba tanto a la arquitectura como a la escultura, ¿sí? Entonces se pensaba que respetando estos elementos, respetando este sistema de proporciones matemáticas, se llegaba a la belleza ideal. Y aquí vemos concretado esto que decía Polit de la búsqueda del orden. La búsqueda del orden quiere decir la búsqueda de una regularidad sobre aquello que es caótico, que es la diversidad del cuerpo humano, ¿sí? Y este sistema de proporciones que propuso Policleto en la época clásica no se va a mantener siempre igual. En el siglo IV se va a ir transformando lentamente porque el ideal de la belleza cambia y se piensa que la belleza radica en cuerpos más estilizados. Entonces ya Lisipo va a generar un nuevo canon. Fíjense que parece más estilizada la figura de la derecha que la de la izquierda. Y va a decir que la belleza ideal radicaba en que la cabeza entre 8 veces en el cuerpo y no 7. Esto nos habla de que en realidad la idea de belleza no era una idea fija y estable, como ustedes van a poder ejercitar y ver en las actividades que proponemos, sino que es más bien un concepto relativo a cada una de las épocas, ¿sí? ¿Qué otros elementos se van a introducir a partir de la obra de Lisipo, ahí en el quiebre entre la época clásica y la época helenística? Se va a introducir además la idea de que la escultura es una obra para ser recorrida desde distintos puntos de vista. Ya no es una obra para ser vista desde un único punto de vista frontal, ¿sí? Fíjense que el Doríforo seguía manteniendo esta frontalidad. Está pensado para que lo veamos de frente y de hecho todas las imágenes que encuentren del Doríforo van a ser desde ese punto de vista. El apoxiómeno, que es el que estamos viendo a la derecha, está pensado para que lo veamos de distintos puntos de vista y de hecho las dos imágenes que tenemos proponen puntos de vista diferentes, ¿sí? No solo desde el frente, sino que al extender ese brazo y crear una tercera dimensión, que no es solo el alto y el ancho, sino también la profundidad, nos va a invitar a mirarlo también desde otros ángulos, principalmente desde los costados. Es decir, que se va complejizando aún más la imagen, la escultura, porque nos propone también un recorrido, ¿sí? Y esto lleva al artista a pensar en la búsqueda de ese equilibrio con una nueva dimensión. Y esta búsqueda de orden y de belleza perfecta la vamos a ver también en la arquitectura. Principalmente
la vamos a ver en la Acrópolis de Atenas, que ya existía desde antes, pero que va a ser ampliada y embellecida durante la época de Pericles en el siglo V. No sé si recuerdan de la primera diapositiva que habíamos dicho que Atenas se convierte, luego de la victoria sobre los persas, en la ciudad hegemónica, en la más poderosa de Grecia. Y la Acrópolis, que es ese lugar destinado a albergar los templos dedicados a los dioses y que está en la parte alta de la ciudad, va a ser el gran símbolo del poder ateniense. Por eso Pericles, que es uno de los gobernantes atenienses, uno de sus arcontes más famosos durante la época clásica, va a dedicar gran parte de los recursos a embellecer y a ampliar esa Acrópolis. En las actividades les voy a dejar también un recorrido virtual de una reconstrucción de la Acrópolis ateniense tal como era en el momento de Pericles. Y una cosa que probablemente les llame la atención es que los edificios, al igual que las esculturas, no estaban hechos en mármol, en ese mármol blanco que después se van a encontrar en el siglo XVIII y van a pensar en ese blanco sublime que identifica a los griegos, ¿sí? Sino que en realidad tanto los templos como las esculturas estaban pintadas. Es decir, que la Acrópolis era además una fiesta de color. Les invito entonces a mirar esa reconstrucción. Aquí podemos ver el plano de la Acrópolis y después nos vamos a centrar exclusivamente en dos de las construcciones. Una va a ser el Erecteion, que es del siglo IV, y otra, la más famosa, va a ser el Partenón. Y aquí podemos ver entonces una obra que sin dudas es la obra paradigmática de esta época clásica ateniense y va a ser la obra que simbolizaba todo el poder de Atenas, que es el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea, que era la que supuestamente había dado origen a la ciudad de Atenas, la diosa dedicada al conocimiento, pero también a la guerra. Y en principio, cuando lo vemos, podemos decir que se trata de un templo de orden, ustedes dirán, pero de orden dórico, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, porque hay una alternancia de triglifos y metopas en el friso, unas metopas que han sido muy famosas porque no solo por lo que representan, sino también porque se encuentran en el Museo Británico y que fueron muy dañadas por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Y también, además del friso, habíamos dicho, que eso es toda una forma de articulación, el orden se puede ver en el formato de las columnas. Unas columnas que tenían capiteles sencillos, estos almohadillados dóricos, y sin basamento, además de ser bastante macizas, que es una de las características del dórico. Sin embargo, cuando ingresamos al templo, o al menos cuando ingresamos a la galería del templo, vamos a ver que este aparente orden dórico no es exclusivo dentro del Partenón, sino que en el naos vamos a tener columnas jónicas y en la galería vamos a tener un friso continuo. No ya un friso donde se alternan triglifos y metopas, sino un friso continuo donde se narraba una de las ceremonias de las Panateneas que estaban dedicadas justamente a la diosa Atenea. Entonces, ¿a qué orden corresponde el Partenón? Bueno, en realidad el Partenón es de orden jónico-dórico, o sea, una combinación de ambos órdenes. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los atenienses, por qué Pericles decidió encargar un templo donde se combinaran ambos órdenes? Las explicaciones son varias. Una de ellas sostiene que se trató fundamentalmente de una cuestión política. Aquí podemos ver justamente el friso jónico que se encuentra en este sector y a la derecha podemos ver esta alternancia de triglifos y metopas y el orden dórico de las columnas que podemos ver en la parte exterior del Partenón. Entonces, ¿cuál es la causa de esta combinación entre
el orden dórico y el orden jónico. Polit nos dice: esta fusión de las formas dóricas y jónicas en el Partenón pretendía sin duda expresar una de las cualidades de la Atenas de Pericles. A nivel mundano, recordaba que Atenas, aunque situada en el territorio fundamentalmente dórico de la península, se consideraba emparentada con los jonios de las Cícladas y de Asia Menor, y las bases de su recién adquirido poder político residían en grado considerable en estas áreas. El orden jónico suscitaba la idea del lujo, el refinamiento y el intelectualismo de Jonia. El dórico se asociaba con la seca, estólida simplicidad de los descendientes de Heracles en el Peloponeso. En un templo que encarnaba Atenas, era natural que Pericles quisiera armonizar ambas cosas. Es decir, la conjunción de ambos órdenes, por un lado, tiene un sentido simbólico, ¿sí? El tema de somos guerreros austeros, pero por el otro lado también somos intelectuales refinados. Eso es el contenido simbólico que tenían cada uno de los órdenes. Pero también tenía un sentido político porque Atenas había vencido a los persas en alianza con estas ciudades de Asia Menor, de la actual Turquía, que tenían un origen jónico, ¿sí? Y por lo tanto, en el Partenón se pretendía representar a toda esta unión de ciudades que habían sido las vencedoras contra el imperio persa, la tradición jónica más la tradición dórica. Otras interpretaciones también dicen que Pericles, el tesoro con el que Pericles realizó el Partenón y con el que embelleció a la Acrópolis, era un tesoro que venía de los tributos, es decir, de los impuestos que se cobraban también a las ciudades jónicas, y por lo tanto en el templo tenían que estar representados ambos órdenes. Y otro de los elementos por el cual el Partenón es tan reconocido es por sus relieves. Los relieves que se encontraban tanto en el frontón de la fachada, de ambas fachadas, como en las metopas que se encuentran en el friso. Estas metopas representaban escenas mitológicas, que vamos a profundizar a continuación, escenas mitológicas que en realidad tenían también un contenido simbólico y un contenido histórico. Histórico porque aludían a ese enfrentamiento entre los griegos y los persas, simbólico porque a partir de ese hecho histórico volvían a plantear esta cuestión de la lucha entre el orden y el caos. Lo que vemos en la imagen superior es en realidad una reconstrucción. Actualmente se encuentran mucho más derruidos. Las metopas, además, no están en el Partenón, sino que, como les dije antes, se encuentran en el Museo Británico y han sido objetos de numerosos reclamos por parte de los griegos que consideran que, por supuesto, estas metopas deberían estar en Grecia porque son un símbolo del helenismo. Sin embargo, los británicos se niegan a devolverlas en una muestra de continuidad de sus pretensiones coloniales e imperialistas, por la cual las grandes potencias se llevaron las obras de la antigüedad a sus metrópolis, ya sea París o Londres, y se niegan a devolverlas porque dicen que los griegos no tienen las condiciones de mantenimiento requeridas por estas metopas. A lo cual los griegos contestaron haciendo un maravilloso y moderno museo de la Acrópolis para albergar a las metopas, que igual no fueron devueltas por los británicos. Ahora nos vamos a concentrar en las metopas que rodean al templo, y principalmente nos vamos a concentrar en una de ellas. En uno de los laterales se tematiza justamente esto que llamamos la centauromaquia, es decir, la lucha entre los lapitas, o sea, estos soldados griegos que vemos representados a la izquierda en esta figura humana, contra los centauros. Ustedes saben que los centauros no existen, son seres mitológicos que eran mitad humanos y mitad caballo, caracterizados por su fuerza y su salvajismo. Esta escena mitológica en realidad era una manera metafórica de aludir a la lucha entre los griegos y los persas. Los griegos representados por el lapita y los persas por el centauro. Es decir, una
lucha metafórica entre el orden representado por los seres humanos y el caos representado por estos seres que ellos consideraban bárbaros y salvajes, ¿sí? Y que culmina, como ya dijimos, con el triunfo del orden, con el triunfo de los griegos. Desde el punto de vista formal, también se podría analizar como un triunfo del orden en el sentido que se apela a esta estética clásica que refiere a una belleza matemática centrada en los conceptos de orden, de proporción, de equilibrio y de armonía. No vamos a hacer todo el análisis formal porque quiero que ustedes lo hagan en la actividad que les dejamos en la lección correspondiente. Pero sí me interesa darle algunas pistas para que ustedes vean a qué elementos atender. En primer lugar, que este equilibrio está logrado, como en el caso del discóbolo, tanto a partir del juego de formas como de vacíos, ¿sí? Y podemos ver también cómo sigue funcionando la idea de un eje de simetría, que si bien no remite a formas idénticas, sí remite a formas que se equilibran entre sí. Por ejemplo, la pierna doblada del lapita con la pierna doblada del centauro, ¿sí? También podemos pensar que las cabezas generaban un equilibrio y que probablemente el lapita estuviera mirando al centauro y viceversa. Y estas miradas llevaban hacia el centro de la imagen, hacia el eje de la imagen, que a su vez tiene una forma centrípeta. ¿Qué quiere decir que es centrípeta? Que nos lleva hacia el centro de la imagen, ¿sí? Es un círculo que nos lleva hacia el centro de la imagen. Es lo contrario de centrífugo, que decimos del lavarropas, ¿no? Que gira llevando la ropa hacia el exterior. Bueno, acá lo centrípeto va hacia el centro. Y eso se logra tanto mediante ese eje de simetría y ese vacío que está en el medio, como mediante las formas de la cabeza y del cuerpo de ambas figuras que están inclinadas hacia el centro de la imagen. También podemos ver otros ejes que vuelven la estructura más compleja, como un eje diagonal que va desde la pierna del lapita hasta la cabeza del centauro y otro que supuestamente iría desde el brazo del lapita hasta la pierna levantada del centauro, ¿sí? Todo confluye en un punto central, es una composición centralizada que se encuentra en este vacío que forman ambos cuerpos. ¿Sí? Es decir, que tenemos una imagen que nuevamente apela no solo desde lo simbólico, sino desde lo formal a la idea de orden. Es interesante también recalcar que en este ideal clásico lo que priman tanto en los relieves como en las esculturas van a ser las líneas horizontales y las verticales. Estas líneas generan estabilidad. Prueben de pararse ustedes de manera recta y luego traten de inclinarse y vean cómo se sienten más estables, ¿sí? Evidentemente, estando en posición vertical, como el eje que estructura toda esta composición, se van a sentir más estables que si se encuentran inclinados. Es por eso, y esto les va a servir para toda la materia, que las líneas horizontales y verticales generan estabilidad y las diagonales generan inestabilidad. Durante las épocas de clasicismo, y clasicismo en un sentido estilístico, donde se recupere el lenguaje clásico, este orden matemático perfecto, esta belleza perfecta de la que hablábamos, van a primar las líneas horizontales y verticales que generan estabilidad, ¿sí? Y por último, vamos a mostrar otro de los edificios que componen la Acrópolis ateniense, que como ven sale de ese canon tradicional de cómo debían ser los templos griegos. Y esta obra se llama el Erecteion, y vuelvan al mapa después de la Acrópolis de Atenas para ver dónde estaba ubicado. Y en realidad se trata de una arquitectura muy compleja, donde se combinan distintos órdenes, pero principalmente vamos a ver que el orden que prima es el jónico. Si ustedes se acercan a la imagen, pueden ver las columnas convolutas y esos frisos continuos que caracterizan al orden. Pero también en este templo ya estamos en el siglo IV, ya estamos en pleno conflicto entre Atenas y Esparta, donde las cosas
vuelven a no parecer tan seguras como antes y vemos que se empieza a experimentar también con las formas. Probablemente además de la estructura general del templo, que no corresponde con esa que estuvimos viendo hasta ahora, podemos ver que lo más original que tienen son estas formas, estas columnas que se llaman las cariátides. Es decir, las columnas se vuelven a su vez más complejas y adquieren forma de escultura, ¿sí? Ya no tenemos esos órdenes más simples que eran el dórico y el jónico, o sea, se siguen utilizando, pero se complementan con otras formas, como son las de estas figuras femeninas, sobre las cuales se invierte un gran trabajo escultórico. En estas imágenes podemos ver, además del contraposto aplicado a una columna, a un elemento estructural de la arquitectura, también podemos ver cómo se trabaja el mármol, la piedra, con mucha presteza, con mucha habilidad en lo que se refiere al trabajo sobre las telas. Y acá podemos ver una de las técnicas tradicionales que se van a repetir muchas veces en la historia, que es esta de los paños mojados, ¿sí? En la cual la tela de los peplos, de este vestido que llevaban las mujeres griegas, aparece como adherida al cuerpo, como si estuviera mojada. Esto permitía de alguna manera mantener esta tradición de los cuerpos femeninos vestidos, pero explorar sobre la manera de representar la anatomía femenina que se traslucía debajo de las telas. Podemos ver de todas maneras que a pesar de estas transformaciones que se empiezan a dar en el siglo IV, sigue manteniéndose primero la idea de la belleza ideal de estas mujeres, pero también esta idea de la necesidad de simetría y de proporción. Si ustedes ven en los contrapostos de las 4 figuras frontales, pueden ver que las 2 figuras de la izquierda tienen la pierna izquierda justamente relajada, doblada, mientras que las 2 figuras de la derecha tienen la pierna derecha doblada. Esto generaba también desde el frente un eje de simetría, ¿sí? Así que vamos viendo cómo en el siglo IV, a pesar de que las condiciones contextuales y a pesar de que las pautas artísticas también van variando, se sigue manteniendo esta idea de belleza perfecta basada en la racionalidad matemática.